Switch y la licenciada Blanco llevó en ese ejercicio de batalla naval. Ujú. No sé si nos podría explicar eso. Ya, a ver, entonces, si ha surgido esa duda con Switch, lo podemos ver ahorita. Vamos a hacer un ejemplo chiquitito. Y de ahí vamos a pasar a un ejercicio, ya que sería casi nuestro último ejercicio con programación orientada a objetos. Y la siguiente semana ya le damos full recursividad. ¿Listo? Recordarles también de que tienen una tarea para esta semana, ¿no? Bueno, dos tareas porque han hecho extender el plazo. Les recomiendo que la continúen haciendo, por practicar al menos, si es que no la quieren entregar. Al menos revísenla y traten de solucionarlo ustedes. El, la práctica, la que es de programación orientada a objetos, la que es de una tienda, esa uy, no es obligatoria que la suban a la página. ¿Listo? La pueden ustedes plantear su solución en BlueJ y me avisan, ¿no? Me escriben por WhatsApp o me escriben por correo y me dicen, esta es la solución que he planteado, sería como que mi entrega final, ¿no? Avísenme que es por lo menos su entrega final o si quieren que se los revise, ¿no? Hasta el plazo. Y si alguien lo puede hacer funcionar en la página, pues perfecto, ¿no? Eso sería lo ideal. Auxi, ¿será que después podemos ver de esa tarea de la tienda al final de la clase o algo, algunas dudas? Porque, por ejemplo, en el reply puso un array y en la anterior clase apenas, bueno, nos quedamos en el inicio de array list Sí, sí, con nuestro grupo. es que sí, 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 entiendo, entiendo. Lo que pasa es de que como hay que coordinar el avance también con lo que va viendo la Listen Letty, la Listen Letty para este punto ya supuestamente avanza a Railist, ¿no? Entonces la tarea tenía que ser relacionada con lo que ella estuviera avanzando. Si es que no lo han llegado a tocar o si es que ya ha asumido que ya lo sabían, lo vamos a tratar de explicar acá también, ¿no? Así súper, súper fast para, para que no se queden con dudas. ¿Listo? A ver, entonces voy a empezar a grabar la clase. Ahí que se vayan uniendo sus compañeros. Grabar. A ver. A ver, está empezando a grabar supuestamente. Eh, a ver, dice. Auxis, respecto a la última práctica, la clase producto podemos tomarla como clase abstracta o obligatoriamente tenemos que tomar como clase concreta. Ya, me parece bien su razonamiento de José. Si tú ya sabes usar clases abstractas, puedes hacerlo, ¿no? Como les digo, la solución de esa última tarea no es obligatoriamente, no es obligatoria, no es obligatoria subirla a la página, ¿no? Pueden hacerlo ustedes en su BlueJ como lo hayan planteado, utilizando todo lo que ustedes ya saben. ¿Listo? Entonces acá vamos a hacer un pequeño uso de switch. En este caso, a ver, por ejemplo, em, a ver, ¿qué le podemos poner? Mm, más que todo, el switch public. A ver, lo voy a manejar con string, prueba, método de prueba. Más que todo, el switch es como un bloque de código que nos sirve a nosotros para evitar usar muchos ifs, más que todo, ¿no? Entonces, en los switch es el único lugar donde nosotros tenemos prácticamente vía libre para usar esto que es el break. ¿Ok? El break, si ustedes no lo han visto, sirve para cortar el código. ¿Cómo es que funciona esto? Les pongo acá un pequeño ejemplo. Primero quiero que entiendan cómo es que funciona el break. Si yo por decir acá pongo, quiero saber por decir si un número es par, ¿no? Entonces este método se va a llamar es par. Si un número es par, entonces un n. Mi respuesta, pues, va a ser sencilla, ¿no? Decir si n es par o es impar.
Por lo tanto, acá yo puedo decir que voy a tener mi respuesta, que de momento va a ser cadena vacía, cadena vacía, y al final voy a retornar esa respuesta. ¿Qué puedo decir acá? El break va a romper prácticamente todo el código que vaya debajo desde esa instrucción. Entonces, lo que yo podría hacer acá es decir, si es par, por ejemplo, tendría que usar el operador módulo, ¿no? Y saber si esto es igual a 0. ¿Qué significa eso? Significa que yo estoy preguntando si n es divisible entre 2, ¿no? Súper sencillo. Este método de seguro ya lo han visto, ya lo conocen, pueden hacerlo tal vez hasta con los ojos cerrados, pero lo que a mí me interesa es que vean el funcionamiento del break. Entonces, si n es par, yo puedo decir, por ejemplo, para que salga el bonito, ¿no? Bonito, puedo decir el número más n, ¿no? Más un salto de línea, ¿no? Un salto de línea, para que vean, un salto de línea. Y aquí le concateno con spar. Entonces, estaría haciendo como que mi respuesta en 2 líneas, para que quede bonito, ¿por qué no? Entonces acá es... Y acá lo que yo le digo es que si no es divisible entre 2, obviamente no va a ser par, ¿no? Entonces el número es impar, ¿correcto? Pero ¿qué sucedería si yo acá le pongo un break? Porque sí, porque me gusta utilizarlo, parece que es una herramienta bastante útil. A ver, que compile esto. Bueno, acá el break no en todo lado yo lo voy a poder colocar. Sí o sí necesito un ciclo. Entonces, en este caso, bueno, el if quizás no es lo mejor que podamos utilizar. ¿Qué les parece si utilizo un for? ¿No? Quizás el if no ha sido mi mejor elección, pero voy a utilizar un for. For int n igual a 1, mientras n sea menor o igual a 5, n más más. Entonces en este ciclo voy a revisar, si todos los primeros 5 números, si son pares o impares, ¿no? Bueno, eso es una tarea súper sencilla. Lo voy a poner acá, system.out.println res. ¿Listo? Esa es una tarea súper sencilla. Y acá, a ver, como ven, ya Java me está avisando, ni siquiera me ha dejado compilar. Entonces el break es bastante peligroso de utilizarlo. ¿Qué significa? El break, cuando llegue acá, ya no va a ejecutar nada. Esta línea que está acá abajo me dice, no, es una instrucción inalcanzable. ¿Por qué? Porque ni bien lea este break, todo lo que viene debajo, es decir, debajo en el bloque, ¿no? El bloque es desde la llave abierta hasta la llave cerrada. Todo lo que venga debajo del bloque es completamente inaccesible. Es decir, no va a ejecutar nada después de que lea break. ¿Listo? Entonces, por eso, break es como romper. Entonces, todo lo que venga después, todo el código se rompe y ya no se ejecuta nada más después de esa instrucción. Es por eso que en Switch es el único lugar donde sí se puede utilizar. ¿Por qué? Porque Switch es como una secuencia de ifs, ¿no? Entonces el break sería como cerrar un if. ¿Listo? Acá por decir, bueno, acá este método lo voy a dejar en prueba. Si yo quisiera, por decir, leer un número, ¿no? Quisiera convertir un número menor a 10 en su expresión literal, podría decir, ¿no? Si n es 1, si n es 1, entonces mi respuesta va a ser que este número se denomina 1. Así de sencillo. Pero ¿qué pasa si no es 1? Else if n igual 2. Entonces mi respuesta va a ser 2. ¿Correcto? Y así sucesivamente hasta que me canse, ¿no? Hasta que me aburra. Ay. Control C, Control V, 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 V. Entonces acá, por ejemplo, del 3, la respuesta sería
3, acá del 4, la respuesta sería 4, acá del 5, la respuesta sería 5, y ya, creo que con eso más que suficiente. Y else, si digamos no es ninguno de esos casos, mi respuesta va a ser número desconocido, ¿no? Una tarea sencilla, pero han visto hecho un chorizo de ifs, ¿no? Ifs anidados encima. Entonces compilo, bueno, acá me falta un punto y coma, compilo, y este método sí me va a funcionar. Voy a utilizarlo acá, voy a ejecutarlo, y por decir quiero ver la expresión literal del 4, y me responde 4. Quiero utilizar, por ejemplo, quiero ver la expresión literal del 10, ¿no? El 10 es demasiado grande. Entonces me dice un número desconocido. ¿Cómo es que podemos nosotros evitar utilizar esto, ¿no? Un chorizo de ifs. ¿Por qué? Porque a veces pasa, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer es poner un switch. Todo esto lo voy a comentar. A ver, pop. Podemos utilizar nosotros un switch. Y el switch es un bloque de código en el que yo le tengo que poner acá una expresión a evaluar. Puede ser un número, puede ser una cadena, puede ser una expresión booleana, ¿no? Para decir, digamos, n menor a 10 o cosas así, ¿no? Puede venir cualquier instrucción, sea string, sea char, sea boolean. En este caso, lo que yo quiero evaluar es n, ¿no? N. ¿Qué es lo que yo le tengo que decir? Acá dentro del switch tengo que colocar todos los posibles casos que yo pueda encontrarme, ¿no? Entonces, ¿qué casos estamos manejando acá? Estoy manejando case y en esta situación tengo que poner el valor que yo estoy buscando. Entonces, si n coincide con 1, 2 puntos, entonces mi instrucción va a ser 1, punto y coma. Y luego después de esto le pongo un break. ¿Listo? ¿Qué va a pasar después? Tengo que hacer para cada uno de los casos, ¿no? 2, 3, 4, 5. ¿No? Entonces, esto viene 2, 3, 4, 5. ¿Listo? En esta situación, como ven, 5 líneas han hecho lo mismo que no sé, no sé cuántas hay acá, ¿no? Unas 10, creo. Un chorizo. ¿Qué pasa con este último? Esta última condición. Como ven acá, este es como que el else definitivo, el designado, por así decirlo. Es como que yo he probado a ver si coincidía con 1, no coincide. He probado con 2, tampoco. Con 3, con 4, con 5, con ninguno ha coincidido. Bueno, pues ya, ¿qué voy a hacer? Lo único que te puedo responder es número desconocido. Entonces, esta sería la respuesta por defecto, por así decirlo, la respuesta por defecto para todos los casos en los que yo no puedo encontrar solución. Entonces, Switch nos ofrece algo que es el default, ¿no? Default, y esto creo que era así que lo tenía que notar, res igual número desconocido, punto y coma. Y en este, como ya es el final, ya no es necesario colocar el break. Este break, ¿cómo es que funciona? Si notan, a ver, que ha llegado uno de sus compañeros, aquí si se fijan, hay un if n igual a 1. Esto de acá es prácticamente lo mismo. If n igual a 1, ¿no? Lo voy a poner acá en comentario. Sería lo mismo que decir if n igual 1, si es que coincide. Y apertura de llave. Si coincide, entonces res va a ser 1, punto y coma. Y el break, uy, sería como colocarle la llave de cierre. ¿Listo?
¿Qué pasa si ustedes no ponen el break? ¿Qué pasa si a ustedes se les ha olvidado, por ejemplo, ¿no? Si no ponen el break, es como si no hubieran puesto la llave de cierre. ¿Y qué va a pasar? Va a ejecutar la segunda instrucción. Entonces, por eso el switch es bastante peligroso, es un arma bastante potente, pero también tiene sus condiciones de uso, ¿no? Cada instrucción que yo ponga en el case tendría que terminar con un break, ¿no? Que vendría a ser para nosotros como una llave de cierre. ¿Por qué? Porque si mi intención es como controlar al estilo de un if, controlo la condición, doy mi respuesta, y cuando termine de dar mi respuesta, yo debería decir, bien, hasta aquí he llegado, termino, cierro, ¿correcto? Todos y cada uno de estos funcionan de esa manera. Y este, como ya es el definitivo, el final, ya no necesita ninguna condición que le diga aquí he terminado. ¿Listo? Compilamos. Como ven, me compila. Y vamos a revisar que me va a dar los mismos resultados. ¿Dónde está? A ver, acá, por decir el 4, me dice 4, correcto. Si yo le pongo acá el 2, hay el 2, me dice 2. Si yo le pongo el 10 recuerden, nuestro switch no está preparado para eso, entonces, ¿qué va a utilizar? La respuesta por defecto, que es número desconocido. ¿Qué sucede si es que yo me he olvidado poner el break? Si es que yo me olvido poner el break. Entonces es como si ya no tuviera una llave de cierre. Si intento compilar, Java me permite compilar, pero vean el error que me va a salir. Creo un switch, pongo el número 1, ¿no? La sentencia 1 es donde yo no he puesto el break. Acá si se fijan, en el 1 no está un break. Entonces, ¿qué pasa si yo trato de ver cómo se escribe el número 1? Me responde 2. Me responde 2. ¿Por qué? Porque como yo no he anotado acá una instrucción que le permita detenerse al cumplir esta condición, va a seguir revisando y la siguiente instrucción que va a tomar va a ser esta. ¿Por qué? Porque la llave de cierre está acá, ¿no? Entonces es como si yo recién estuviera poniendo acá la llave de cierre. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado con esto. ¿Tienen alguna consulta sobre el break? Digo, sobre el switch. El switch y el break van de la mano. No es bastante complicado, ¿no? ¿Han visto? El switch prácticamente reemplaza un chorizo de ifs, ¿no? Una secuencia de ifs anidados. Ya, creo que no tienen más consultas, ¿no? Entonces, ahora, está bien, no hay de qué. Lo que vamos a hacer ahora es realizar un ejercicio de programación orientada a objetos, ya para de una vez acabar con el tema e ir repasando algunas cositas. He preparado este ejercicio, que es de un examen pasado, así que para que vean ustedes tal vez qué posibles ejercicios puedan entrar o cómo es que entran. Primero, mucho texto, ¿no? Mucho texto. Tenemos que leer y tratar de entender lo más que podamos. Así que, ¿qué es lo que nos dice este enunciado? Nos dice la UOT en los últimos días ha estado realizando inspecciones a vehículos del servicio público que hacen recorridos dentro del departamento e interdepartamental. De los vehículos, la UOT llena un formulario que tiene la placa del vehículo, la fecha de inspección y un conjunto de características y condiciones que el vehículo debe cumplir. Entre los requisitos que deben cumplir es que tengan extinguidor, botiquín completo y SOAT. Cada uno de estos requisitos tiene un distinto modo de cualificar. En el caso del SOAT es tiene y no tiene. En el caso del extinguidor es tiene en condiciones de uso, no tiene y tiene en condiciones de uso. No creo que acá lo leí mal, ¿no? Tiene no en condiciones de uso, ¿no? Bueno, ahí es una pequeña diferencia. En el caso del botiquín es tiene no en condiciones de uso, no tiene
y tiene en condiciones moderadas de uso, ahí hay una cuarta opción, y que tiene en condiciones aceptables de uso. Se dice que un requisito no cumple las condiciones adecuadas de acuerdo a las siguientes especificaciones. Entonces acá nos muestra, ¿no? El SOA tiene dos posibles estados. ¿Cuál es el que nos interesa? El que cumple. El extinguidor tiene tres posibles estados. ¿Y cuál es el que nos interesa? El que cumple. El botiquín tiene cuatro posibles estados y dos de ellos sí cumplen. En el caso de estar registrando un vehículo de recorrido interdepartamental, la UOT infiltra a una persona que juega el rol de supervisor del viaje, que es anónimo y viaja como un pasajero más. En caso de que un vehículo no cumpla con los requisitos exigidos para el viaje, se suspende a este vehículo. Es suficiente que uno de los requisitos no cumpla un vehículo para ser suspendido. En este caso, el tiempo de suspensión no se registra, ya que depende de que el vehículo se encuentre en condiciones aptas para dar el servicio. En el caso de los vehículos de transporte interdepartamental, depende además del informe del supervisor infiltrado, el mismo que puede estar en tres niveles. Acá estoy, ¿no? Sin problemas, con problemas solucionables y no solucionable. En el caso de que el reporte sea con problemas solucionables, se impone una multa de 3.000 bolivianos. En el caso de que el reporte sea no solucionable, se impone una multa de 10.000 bolivianos y además la suspensión del vehículo por una semana. Para no cometer errores, la UOT ha solicitado realizar un sistema que permita administrar el registro de las supervisiones de los vehículos de transporte público. Para ello se ha decidido llamar a un concurso de competencias en programación. Esta competencia consiste en realizar el modelo para resolver el problema planteado, realizar el o los métodos necesarios para realizar el cobro de multas que se han impuesto a los vehículos de transporte interdepartamental, realizar el o los métodos necesarios para emitir una lista de vehículos sancionados con suspensión, si fuera el caso indicado, el tiempo de suspensión. Realizar el o los métodos necesarios que indiquen cuántos vehículos han sido suspendidos por falta de un requisito X. Recuerda que la cantidad y tipo de requisitos puede ser añadido en cualquier momento. Ya, correcto. Ahí lo tienen para que lo sigan leyendo por si es que alguno quiere repetir. Lo primero que tendríamos que hacer nosotros en el caso de estos ejercicios es empezar a analizar. Bueno, yo les recomendaría tal vez 2 lecturas, ¿no? Para entenderlo. Pero lo siguiente sería empezar a analizar qué cosas nos están pidiendo y qué cosas, qué pistas nos están dando, ¿no? Así que nuestro fiable Paint. El objetivo de ¿dónde está? El objetivo que se quiere lograr con el programa es de que se puedan hacer prácticamente cobro de multas, ¿no? Hacer registros de todas estas multas que se han ido cobrando, de todas las fallas que han tenido los vehículos departamentales e interdepartamentales. Así que vayamos anotando primero qué cosas nosotros podemos encontrar. Lo primero nos dice que se han estado realizando inspecciones a vehículos del servicio público. Entonces, ahí nos está dando ya nuestra primera pista. Vehículos del servicio público. Son esos los que nosotros vamos a inspeccionar, ¿no? No nos dice nada de los vehículos privados, peor de las motos, ¿no? Lo siguiente que nos dice es hacen recorridos dentro del departamento e interdepartamental. Allá. Por lo tanto, los vehículos de servicio público habían tenido como que 2 categorías. Los departamentales y los interdepartamentales. ¿Qué más? Luego nos dice de los vehículos, ¿no? De los vehículos de servicio público, se llena un formulario que tiene la placa del vehículo, ¿ok? Entonces, lo que nos interesa de los vehículos es saber su número de placa.
la fecha de inspección, fecha de inspección. Luego el conjunto de características, bueno, las características y condiciones que el vehículo debe cumplir. Condiciones, ¿no? Estoy anotando todo, ¿no? Esto es como una lluvia de ideas. De ahí vamos a ir viendo qué cosas nos sirven, qué cosas no nos sirven. Luego nos dice entre los requisitos que deben cumplir, es decir, acá las condiciones prácticamente son los requisitos, ¿no? Las condiciones que deben cumplir, los requisitos. Nos dice, los requisitos que deben cumplir es que tengan extinguidor. A ver, deben tener un extinguidor. Deben tener también un botiquín completo. Luego tienen que tener el SOAT. Y de momento nada más. Cada uno de los requisitos tiene un distinto modo de calificar, ¿no? Entonces, cada requisito, esto de acá mejor lo modifico, que son los requisitos. Tiene distintas formas de calificar. Y ahí nos está mencionando, ¿no? No los voy a anotar todos porque ya tenemos como que una pequeña tablita acá, ¿no? Luego nos dice, en el caso de estar registrando un vehículo de recorrido interdepartamental, la UOT infiltra una persona que juega un rol de supervisor del viaje, que es anónimo y viaja como un pasajero más. En caso de que un vehículo no cumpla con los requisitos exigidos para el viaje, se suspende a este vehículo. Entonces, ¿qué sucede? Uy. A ver. Acá es algo muy importante, ¿no? Doble asterisco. Si el vehículo no cumple con alguno de los requisitos, queda suspendido, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Pasa a ser suspendido. En este caso, estoy por si acaso en este punto, en este caso el tiempo de suspensión no se registra, ya que depende del vehículo ya que depende de que el vehículo se encuentre en condiciones aptas para dar el servicio. En el caso de los vehículos de transporte interdepartamental, además del informe del supervisor infiltrado, allá, entonces acá nos menciona, ¿no? Si es suspendido un vehículo interdepartamental, se necesita el informe del supervisor, ¿no? Se necesita el informe del supervisor. ¿Qué más nos dice? Nos dice que puede estar en 3 niveles, ¿no? El informe puede estar en 3 niveles, ¿no? Sin problemas. Esto lo voy a poner acá como, a ver, uy, lo voy a poner acá. El informe puede estar en 3 niveles, sin problemas, ¿no? Puede estar con problemas solucionables. Y no solucionable. Listo. Entonces, bueno, no es acá si es suspendido, ¿no? La revisión de un vehículo. Acá es la revisión de un vehículo para la revisión de un vehículo interdepartamental se necesita el informe del supervisor. Ok. Luego puede haber multa. Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo después. Suspensión de una semana, ¿no? Entonces, si el vehículo es suspendido, en este caso dice, en el caso del reporte sea con problemas solucionables, ya. 1, 2, 3, 4. Depende del tipo de informe para saber la multa, ¿no? Entonces, sí o sí necesitamos el informe para conocer con cuánto le vamos a multar a ese conductor, ¿no? Al vehículo incluso. Después, ¿qué más nos dice? Ya, creo que hasta ahí es prácticamente todo lo que nos está mencionando.
las tareas que nos están pidiendo. A ver, acá otra tablita. No. Las tareas que nos están pidiendo. Nos están pidiendo realizar el modelo. El modelo para el problema. Luego, nos están pidiendo los métodos necesarios para realizar el cobro de multas. Entonces, lo que se quiere es cobrar multas a vehículos de transporte interdepartamental. Listo. Entonces, estoy leyendo, ¿no? Inciso B. El inciso C nos dice emitir la lista de vehículos sancionados con suspensión. Emitir lista de vehículos sancionados. Correcto. Y el inciso D nos dice realizar el o los métodos necesarios que indiquen cuántos vehículos han sido suspendidos por un requisito X. Entonces, lista, bueno, nos dice cuántos, ¿no? Lo vamos a poner en una lista. Lista de vehículos suspendidos por un requisito X, ¿no? Entonces, nosotros no sabemos cuál requisito, nos tendrían que avisar. Y acá hay algo muy importante, dice, recuerda que la cantidad y tipo de requisitos puede ser añadido en cualquier momento. ¿Listo? Entonces acá, importante, la cantidad de requisitos puede aumentar o cambiar. Listo. Eso es todo lo que nos dice el enunciado. Lo voy a agrandar esto. Estas serían todas las... creo que lo subí demasiado. Uy, creo que sí lo subí demasiado. Bueno, ya no importa. En este caso, ¿dónde está? Esto. En este caso, estas serían todas las características que hemos sacado del enunciado y esto es todo lo que se nos está pidiendo, ¿no? Hay vehículos departamentales, interdepartamentales. De cada vehículo yo quiero su número de placa, fecha de inspección, la característica y saber qué requisitos tiene este vehículo, ¿no? Entonces, cada vehículo debería saber si tiene un extinguidor, un botiquín o un SOAT. Luego, saber si el vehículo cumple con los requisitos. Si no cumple, queda suspendido. Si es interdepartamental, además de ser suspendido, puede que necesite un informe, ¿no? El informe del supervisor. Y de acuerdo a eso, vamos a saber cuánto de multa le cobramos. Realizar el modelo del problema, cobrar las multas, emitir listas de sancionados y la lista de vehículos suspendidos. Bien, esto sería un pequeño resumen del enunciado. Manos a la obra. Acá, con esto. Listo. Lo primero que nosotros necesitaríamos, y que creo que acá se me ha borrado, es de que nos hablaba de vehículos de servicio, vehículos de servicio público. ¿Ok? Vamos a ir resolviendo el problema y a medida de que utilice algunas cositas tal vez que no conozcan, lo voy a ir explicando. Lo que nos habla el enunciado es de que se quieren hacer revisiones a vehículos del servicio público, es decir, en general. Pero estos se dividen en dos categorías, departamentales e interdepartamentales. Entonces acá lo que yo tendría que hacer es poner vehículo, servicio público. Enter. Entonces he creado mi primera clase. Pero nos dice después de que existen dos categorías, que son los departamentales, que lo escribo mal, y los interdepartamentales, que parecen trabalenguas. ¿Ok? Entonces, esto de acá, al existir como que una división, prácticamente nos está diciendo que utilicemos herencia. ¿Pero qué es la herencia? ¿Por qué nosotros tendríamos que utilizarla? ¿Qué beneficios nos trae? Fíjense acá, en esto. ¿Dónde está? Pongo esto, un cuadradito. Nos dice que todos los vehículos tienen número de placa, tienen fecha de inspección, tienen sus propias características
Y además se quiere saber si es que cumplen, si es que tienen estos requisitos o no. Pero eso es para todos los vehículos. Todos los vehículos lo tienen. Pero yo sé que existen dos tipos de vehículos, los departamentales y los interdepartamentales. Entonces, si yo escribo acá por decir, en los vehículos departamentales, que necesito un private, int, o bueno, string, número placa, o placa nomás, placa. Necesito también un private, eh, string, fecha, inspección, un private, string, características, y un private, le voy a poner requisitos, que va a ser un arreglo, que sean mis requisitos. Ok. Entonces, esto es las características que debería tener todo vehículo, ¿no? Pero como me dicen que hay dos tipos de vehículos, los departamentales y los interdepartamentales, entonces yo tendría que anotarlos en ambos. Entonces, hago un copiar y hago acá, a ver que se abra esto. Y acá lo que tendría que hacer es pegarlo, ¿no? Lo pego. Y si notan, ambas clases hasta ahora tienen lo mismo, ¿no? ¿En qué es lo único que se diferencian? En el nombre. En el nombre. Eso de ahí ya nos está avisando a nosotros de que deberíamos tal vez generalizar un poquito más el tema de nuestro código. ¿Cómo es que lo generalizamos? Tendríamos que nosotros utilizar herencia. Es decir, todo esto que es común en dos o más clases, eso quiero que lo tengan en cuenta, deberían tal vez subir a una clase cuya jerarquía sea de mayor nivel. ¿Para qué? Para ahorrar código. Ahorrar código y manejar una estructura más ordenada. Es por eso que vehículo de servicio público, que es como que una clase más general, ahí, es la que debería manejar todo esto. Es decir, toda esa información debería venir acá. Y listo. Esta de acá la compilamos y digo, todo vehículo de servicio público, bueno, acá ya no me... y la he escrito mal encima, requisito. Tendría que decir que todo vehículo de servicio público tiene placa, tiene fecha de inspección, tiene características y tiene varios requisitos. Requisito. Ok, he creado la clase requisito. Compilamos. Ahora sí. Entonces, ¿cómo podría hacer yo para avisarle a los vehículos de servicio departamental y a los de servicio interdepartamental que usen esas características? Lo único que tendría que hacer es decirles, bien, ustedes son parte del servicio público. Entonces, extends, es decir, son parte, pertenecen, van a heredar todas las características que venga de vehículo de servicio público. Y lo mismo acá. Extends. Espero haberlo escrito bien. Sí, lo he escrito bien. Ya. Con eso, ¿qué estaría logrando? Estaría logrando que cada vez que yo quiera crear esto, por ejemplo, un vehículo de servicio público a nivel departamental, automáticamente va a tener estos atributos, que son la placa, la fecha de inspección, las características y los requisitos. Pero si se fijan acá, en mi código, no he escrito en ningún momento eso. ¿Y estas características de dónde vienen? Por herencia vienen de la clase padre, que es vehículo de servicio público. Eso nos da ventajas y, bueno, algunas desventajas, porque nosotros tenemos que analizar correctamente qué cosas tenemos que mandar a la clase padre y qué cosas no.
¿Listo? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Luego nos dice, el vehículo, si el vehículo no cumple con algunos de los requisitos, queda suspendido. ¿Ok? La revisión del vehículo interdepartamental necesita un informe del supervisor. ¿Listo? Por lo tanto, el informe, necesitamos una clase informe, al parecer. Informe, ¿ya? El informe es muy importante, ¿no? El informe es muy importante. ¿Por qué? Porque contiene esta información. A ver, la coloco acá en cuadrito. Acá. El informe es muy importante porque a nosotros nos va a proveer la información de que si el vehículo estaba sin problemas o con problemas solucionables o no solucionables. ¿Por qué es que es tan importante que necesita su propia clase? Porque de acuerdo a ello, de acuerdo al, acá lo voy a poner con rojito, de acuerdo al contenido que tenga este informe, nosotros recién vamos a poder establecer la multa, ¿no? Es lo que nos dice. Depende del tipo de informe para saber la multa. Correcto. Y eso de acá, si nos fijamos, es algo de lo que por lo que nos han pedido hacer este ejercicio, ¿no? ¿Dónde está? Cobrar multas, ¿no? Ahora, ¿cómo continuamos? Hemos establecido que todos los vehículos tienen estas características. Hemos visto que al utilizar esta palabrita, extends, yo estoy logrando, ay caramba, estoy logrando que los autos departamentales, interdepartamentales, como que se asocien, ¿no? Se han generado estas flechitas que son de herencia. Entonces, automáticamente, todos los vehículos departamentales son vehículos de servicio público. Todos los interdepartamentales también son de servicio público. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer ahora? Empezar a dar comportamiento a estas clases. Para hacer un vehículo de servicio público, han dicho que se llena un formulario. ¿Este formulario cómo funciona? Sea prácticamente para nosotros el constructor público. Servicio público. Listo. Entonces, al llenar el formulario nos dice que se registra el número de placa, la fecha de inspección, las características y requisitos. Entonces, todo eso, si se está registrando, son parámetros. Placa, string, fecha, inspección. Lo voy a poner abajo. ¿Ya? String, características. Y acá los requisitos. Como me está llegando toda la información, esto de acá tienen que entenderlo como si estuvieran viendo un auto en la vida real y dicen, ah, ya su placa es 123 ABC. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 1 de octubre. Características, auto rojo, marca Toyota, no sé qué. Entonces es como si alguien estuviera dictándonos todo esto. Lo que tendríamos nosotros que hacer es registrar toda esa información, como la registro en mis atributos. Y digo, voy a registrar la placa con lo que me han dicho que es la información de la placa. Voy a registrar la información de la fecha de inspección con lo que me han dicho que es la fecha de inspección. Voy a registrar las características del vehículo con lo que me han dicho que es las características. ¿Ya? Y voy a registrar qué requisitos ha cumplido o no, mis requisitos, con los requisitos que me están dictando. Listo. Compilamos. Hasta ahí, nosotros estaríamos como que cumpliendo con las instrucciones, ¿no? Esto sería como el llenado del formulario. ¿Qué va a pasar automáticamente con las clases de abajo? Intento compilar y automáticamente me bota un error. ¿Por qué? Estoy diciendo yo acá que los autos que brindan servicio departamental cumplen con todas las condiciones de un vehículo de servicio público. Eso, ahí que me quedo sin voz. ¿Eso qué quiere decir? Todo vehículo de servicio público necesita estos datos.
sí o sí, necesita estos datos. Por lo tanto, lo que yo tendría que hacer es recibirlos también en el constructor, ¿no? Todo esto. Acá me lo copio. Public departamentales y listo. Entonces ahí está diciendo que todos los vehículos de servicio departamental también necesitan registrar su placa, su fecha de inspección, sus características y los requisitos que tienen. Pero acá surge también algo interesante. Como esta es, por decir, la clase superior, la clase padre, la superclase, así se denomina, es como si esta le tenga que rendir cuentas a este, ¿no? Es como en nuestras casas. Cosa que nosotros hacemos, cosa que nuestros papás deberían saber, ¿no? Por lo menos deberían saber. Ahora ya depende de ellos, ¿no? ¿Qué cosas hacen? De si ceñirnos o felicitarnos. Pero en esta situación, en programación, surge algo similar. Acá la clase hija está recibiendo esta información y la clase padre necesita esta información. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Mandarle. ¿Y cómo le manda? Le dice super. Y le dice, bien, tu clase padre, llamada vehículo de servicio público, te voy a mandar algo que se llama placa, te voy a llamar algo que se llama fecha de inspección y te voy a mandar algo llamado características y requisitos. Entonces, al hacer eso, yo le estoy mandando toda la información que conoce esta clase a la clase a la cual le tiene que rendir cuentas. Compilamos y como ven, ahora recién me va a compilar. A ver que compile, no me hagas quedar mal. Ahí está. Entonces ahora sí compila. Por lo tanto, la otra clase tiene que funcionar exactamente igual. ¿Dónde está? La de interdepartamental. Viene acá. Public interdepartamentales. Y lo pego, ¿no? Exactamente igual. Compilamos. Creo que no lo puse igual. Ahí está. Ya. Entonces, con eso nosotros ya estaríamos logrando hacer los constructores. Han surgido algunas cosas que quizás muchos no conocían, que es el extends, que me permite a mí heredar conocimiento y características de otra clase. ¿Qué es lo que sucede? Si esta clase necesita información para existir, es decir, su constructor necesita parámetros, la clase hija está obligada a enviarle esos valores a su clase padre. Está obligada, prácticamente obligada. No quiere decir que tenga que mandarle, que tenga que recibir todo como parámetros. Simplemente quiere decir que está obligada a que su padre conozca esos valores. ¿Listo? Ahora, lo siguiente. Nos dice que se tiene que hacer una revisión. Por lo tanto, acá, ¿dónde está? Lo tenía anotado a este lado, ¿no? Tonto. Realizar el modelo para el problema. Bien, todavía no hemos acabado, ¿no? Hemos hablado de los vehículos, pero de ahí nos decían que hay un requisito y hay un informe. Entonces los requisitos, si vemos acá nuestra pequeña tablita, todo esto, bueno, voy a tenerlo ordenado, nos dice que los requisitos de momento son SOAT, extinguidor, botiquín, y que todos ellos tienen sus propias condiciones para saber si es que cumplen o no cumplen. ¿Cómo es que funciona esto? Yo tendría que decir acá que ¿el requisito qué es? Requisito es como que suena a algo bastante general, ¿no? Yo no sé qué es un requisito, pueden ser muchas cosas. En el caso del enunciado nos dice SOAT, extinguidor y botiquín. Esos son 3 requisitos allá. Por lo tanto, esto de acá llegaría a ser como que algo general, algo que todavía yo no puedo interpretar. Por lo tanto, podría llegar a considerarse una clase padre, ¿no? Una clase en la que tiene bastante conocimiento, pero que no puede funcionar por sí misma. Por lo tanto, acá lo que yo tendría que decir es,
Bien, qué puede avisarme todo requisito? En este caso, si yo le pregunto al SOAT, bueno, a un vehículo, si tiene SOAT, lo que me puede responder es cumple o no cumple. Si tiene extinguidor, me puede decir no cumple o cumple. Si tiene botiquín, me puede decir que no cumple o que sí cumple. Allá, entonces estoy notando ahí como que una tarea importante de decir si todos los requisitos cumplen de acuerdo a su estado, ¿no? El SOAT, si un vehículo lo tiene, entonces cumple, ¿no? Entonces su estado, ¿cuál es? Este. Por lo tanto, yo digo, todo requisito tiene un string estado y lo que debería poder responderme todo requisito es si cumple o no cumple. De momento acá le voy a poner return false y listo. Ahora, el requisito, como tiene acá su atributo, necesita un constructor. Public requisito y acá string estado, que es la información. Recuerden, esto es como si estuviéramos llenando un formulario, ¿no? Si ustedes revisan un auto, el auto de sus papás o el auto de uno que esté por ahí estacionado en la calle, pueden decir, ah, este auto tiene el SOAT, ¿no? Entonces, tiene, ¿no? Como aquí dice, tiene. Por lo tanto, esa información es como si nosotros la estuviéramos dictando o guardando. Así que aquí lo que hago es registrar. Voy a registrar el estado con lo que me están diciendo es el estado de este requisito. Y acá en cumple o no cumple, pues de momento no sé cómo funciona, ¿no? Va a depender mucho. Como notarán acá, el SOAT tiene solo dos posibilidades. El extinguidor tiene tres y el botiquín tiene cuatro encima, ¿no? Y abajo, por si fuera poco, nos dice que pueden aumentar requisitos. Acá, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo saber qué requisito es? ¿Cómo puedo saber si es SOAT, si es extinguidor, si es botiquín? Existe una opción, que la vamos a hablar ahorita, que es tener string nombre requisito. Private string nombre requisito. Punto y coma. Entonces, puedo decir, bien, mejor le paso al constructor qué requisito estoy revisando, ¿no? Si estoy revisando el extinguidor, el SOAT o el botiquín o cualquier otra cosa. Como lo estoy manejando en un string, eh, puedo generar todos los requisitos que yo quiera. Puedo ver si tiene llanta de auxilio, si tiene yo qué sé, un gato, ¿no? Por si se le pincha la rueda, o puede ir creciendo, ¿no? Es libre. El uso de usar un string es libre. Puedo nombrar cualquier cosa ahí adentro. Entonces, acá estaría guardando esa información. Compilamos y quiero que noten esta pequeña prueba. En el nombre del requisito, yo le voy a poner extinguidor. Y en el estado le voy a poner no tiene. Aceptar. Ahora me creo otro y acá le pongo extinguidor y le pongo no tiene. Aceptar. Me fijo estos dos objetos. A ver, acá. Me fijo estos dos objetos. ¿Ustedes creen que son lo mismo? En los dos casos estoy hablando de un extinguidor. Y a mí lo que me interesa es saber qué requisito estoy revisando y qué valor tiene, ¿no? Cómo está su estado. Déjenme decirles que acá controlar eso en Java va a hacer que le pongamos condiciones extra y que nuestro código tienda a crecer bastante, tienda a crecer mucho. Por lo tanto, esto de manejarlo como parámetro es muy peligroso, ¿no? Es peligroso.
Incluso si es que se equivocan al escribir, por decir acá, me creo un extinguidor, no tiene, y acá le pongo, yo qué sé, por decir, le he puesto 3 espacios, sin querer, me he olvidado. Entonces, simplemente por eso, en Java, controlar si estos dos valores son iguales se dificulta. ¿Cómo yo voy a saber si es que tienen extinguidor o no? Y esto lo estoy hablando porque en el futuro, acá, nos dice buscar por un requisito. Buscar por un requisito. Eso todavía lo hace como que más complicado. Así que manejarlo como string puede ser una solución rápida, pero no es lo que nosotros necesitamos en este momento. ¿Qué es lo que nos convendría utilizar a nosotros para, digamos, tener mayor control sobre el tipo de requisito que estamos hablando? Utilizar herencia. Entonces, acá, esto lo voy a subir. Si utilizo herencia y digo acá que el SOAT, acá, que el SOAT es un tipo de requisito y que el extinguidor, ahí está, lo estoy escribiendo, es otro tipo de requisito y que ¿cuál más me faltaba? El botiquín es otro tipo de requisito. Yo voy a tener un mejor control con respecto a cuando tenga que revisar, cuando tenga que buscar vehículos a los que les haya faltado un requisito X, ¿no? Me conviene incluso a mí. Eh, Después, ¿qué más? Esto, acá, como ven, el requisito necesita saber qué estado tiene. El estado incluso también lo podemos manejar por herencia, pero como que acá es un poquito libre, entonces mejor manejarlo como string. Acá, en botiquín. Cuando yo quiero registrar un botiquín, recuerden como este es un requisito, es un tipo de requisito, lo que yo necesito saber es qué estado tiene. Por lo tanto, cuando quiera registrar un botiquín, necesito avisarle qué estado tiene. ¿Por qué? Porque el botiquín tiene que rendir cuentas a alguien superior, que es requisito. Entonces, ¿cómo le va a rendir cuentas? Súper. Y le manda el estado. Todo esto me lo voy a copiar porque de los otros va a ser lo mismo. Compilamos. Acá. Lo mismo. SOAT es un tipo de requisito. Cuando yo quiera registrar información del SOAT, tengo que colocar su estado. Si es que tiene o no tiene. Compilamos. Extinguidor. Lo mismo. Cuando yo quiero registrar la información de un extinguidor, necesito saber qué estado tiene. Public extinguidor y su estado. Y como extinguidor es un tipo de requisito, tiene que rendirle cuentas a él, es decir, a su superclase, a su clase padre. Compilamos y listo. Entonces hasta acá tenemos dos jerarquías de herencia, ¿no? La de vehículos y la de requisitos. ¿Qué ventajas y desventajas me va a traer esto? De que acá, como nos dice en el punto D, la cantidad de requisitos y tipo de requisitos puede ser añadido en cualquier momento, ¿no? O sea, pueden cambiar. Si yo necesitara otro requisito, por decir, eh, llanta auxiliar, me bastaría con crear la clase y decir que hereda. Y listo. Con eso yo voy a seguir teniendo el mismo control que con las otras clases y lo único que he necesitado es aumentar esto. Ahora quizás uno diga, no, pero es que con string nos evitábamos poner más clases y podíamos controlar más fácil. No es tan así, ¿no? A veces nos conviene tener más clases por el simple hecho de que podemos en el futuro tal vez hacer crecer el programa, ¿no? En este caso, bueno, Llanta no me servía. Y manejarlo en clases también implica que, ay, creo que los he abierto todos en uno. Lo único que quería abrir era
requisito, y creo que lo he cerrado de todos modos. Manejarlo en herencia también nos permite a nosotros compartir comportamiento y compartir conocimiento. ¿Eso qué significa? Que si todo requisito tiene estado, al aplicar herencia, todas las clases hija van a tener este atributo. Si yo creo este método que se llama cumple, ¿no? Para saber si es que cumple o no cumple este requisito, al anotarlo acá en la clase padre, automáticamente todas las clases hijas lo van a tener. ¿Cómo sé que lo tiene? Acá puedo apretar control espacio para saber los métodos accesibles desde la clase. Y como ven, acá está, ¿no? Boolean cumple. Yo puedo utilizar este método en esta clase, pese a que no lo he instanciado, no lo he creado, no he escrito nada. Si se fijan, solo tiene un constructor, pero ya puede, por el conocimiento que le ha sido conferido del requisito, ya puede ejecutar este método. Ahora se viene lo interesante. Yo puedo decir acá a ciencia cierta cómo funciona este método. Puedo decir, ok, todos los requisitos van a cumplir si es que su estado es que tiene, ¿no? Entonces yo puedo decir acá, ¿no? Si estado equals tiene, entonces return true, ¿no? Bueno, no hay que usar returns en medio. La respuesta va a ser true y si no cumple, pues entonces false. Return res. Boolean res. Entonces yo puedo decir, bueno, para saber si es que se cumple o no con un requisito, tendría que fijarme si es que el estado indica que sí tiene este requisito. Pero si yo me fijo acá, la forma de saber si cumple con el SOAT es que el estado te diga que sí lo tiene. La forma de decir que que cumple con el requisito del extinguidor es tiene en condiciones de uso. La forma de decir si cumple con el requisito de botiquín es tiene en condiciones moderadas de uso o tiene en condiciones aceptables de uso. Eso de ahí ya no nos permite a nosotros poder, digamos, establecer un comportamiento, de decir, todo requisito tiene que funcionar de esta manera. Y si no funciona, pues se friega. No, no podemos decirlo así. Como yo acá, que es la clase general, la clase padre, todavía no puedo responder a esa tarea, ¿qué es lo que surge? Su compañero hace rato lo estaba hablando, ¿no? Al principio de la clase. Surge lo que vienen a ser las clases abstractas. ¿Qué significa abstracto? Abstracto en términos de programación es una tarea la cual yo no la puedo definir en este punto, ¿no? En este punto de la jerarquía, en herencia. ¿Quiénes van a poderla definir? Pues mis hijos, ¿no? Mis hijos la van a poder definir. Es como si nosotros estuviéramos plantando una semilla, yo que sé, de naranja, y no voy a poder tal vez llegar a ver al árbol ya súper crecido para poder vender los frutos. ¿Quiénes se van a encargar de eso? Mis hijos, ¿no? Mis hijos ya lo venderán, tal vez plantarán más árboles para sus hijos, yo qué sé, ¿no? Pero quizás yo no llegue a todavía hacerlo funcionar, ¿no? Lo mismo sucede acá. Aquí es como si nosotros estuviéramos plantando la semilla, de decir, bien, voy a iniciar esta pequeña tarea, pero no sé cómo va a terminar, no sé cómo funcionará, no sé si irá bien, mal, eso ya va a depender de mis hijos. Entonces, abstract. Con eso yo le aviso de que este método tiene que existir, tiene que funcionar, pero no ahora, después. Al decirle abstract, ya no funciona, bueno, ya no va a necesitar de las llaves, sino de un punto y coma. Si trato de compilarla me va a dar un error. ¿Por qué? Porque al existir este método abstracto, la clase se tiene que volver abstracta. Public abstract class. Exacto. Ahí está. Su compañera Maribel ya lo sabe, ¿no? Necesitamos nosotros decirle todas las pautas a esta clase. Ténganlo en cuenta. Acá es como
indicar de que tiene que existir esta instrucción. Le estoy yo indicando de que sí o sí va a existir. Al decirle abstract, estoy diciendo no sé cómo funciona, pero sí que va a existir. Al crear un método abstracto, automáticamente la clase se tiene que volver abstracta, ¿no? Incluso han debido ver por el error que me ha salido, que me estaba obligando a poner abstract aquí arriba. ¿Qué sucede ahora? Mis tres clases que son requisitos, bueno, aquí requisito le sale un abstract en BlueJ. Mis tres clases que son requisito ya han dejado de funcionar. Intento compilarla y me botan error. ¿Qué es lo que dice? Extinguidor no es abstracta o no está sobrescribiendo el método cumple. Allá. Entonces recuerdan lo que les he dicho. La clase padre, que es requisito, ha, ha puesto la semilla, ¿no? Ha puesto la semilla de su método, en este caso el método cumple, y lamentablemente no ha llegado a ver el resultado. ¿Quiénes son los encargados de dar una respuesta a ese método? Las clases hijas. Entonces acá extinguidor te dice, bien, la forma en la que yo voy a trabajar el método cumple, primero acá necesito un res, ¿no? Return res. La forma en la que va a trabajar el extinguidor es bajo estas condiciones, ¿no? Si es que tienen condiciones de uso, entonces sí cumple. Si es cualquier otro estado, entonces no cumple. Por lo tanto, yo digo, si mi estado es igual a qué? A tiene en condiciones de uso, entonces la respuesta va a ser true. Caso contrario, la respuesta va a ser false. Compilamos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Recuerdan lo que yo les he dicho, ¿no? Herencia nos permite a nosotros compartir características y conocimiento. ¿A qué me refiero? Que acá, esta que es la clase padre, tiene una característica y tiene este conocimiento. Por lo tanto, sus clases hijas también la van a tener. Van a tener esas características y ese conocimiento. Pero en Java, si se fijan acá, los atributos siempre son privados, es decir, no pueden ser accedidos fuera de esta clase. ¿Y qué pasa con él? ¿Qué pasa con este? Cuando yo escribo acá un atributo private, estado, es como si lo estuviera poniendo dentro de una caja fuerte. Está encerrado bajo, no sé, 5 toneladas de concreto, con una llave especial, con una contraseña especial, o sea, es impenetrable eso, ¿no? No puedo acceder a esa información. ¿Qué pasa acá? Acá es como si nuestro papá, que tenía esa caja fuerte con toda su fortuna, nos diga, la caja fuerte está en el cerro. Ok, pero no nos ha dicho cómo abrirla. No nos ha dicho cómo, ni siquiera cómo llegar. Puede estar donde sea, puede estar enterrado incluso. Entonces tienen que tomarlo de esa manera. Este atributo no lo voy a poder yo conocer acá abajo. Acá abajo simplemente me han dicho que lo tengo, pero no cómo hacerlo funcionar. Entonces, para que yo pueda utilizarlo, para que yo pueda hacerlo funcionar, puedo cambiar esto a protected. Entonces, compilo, y este protected sería como que nos diga, nuestro papá, nuestro abuelito nos diga, bien, yo hasta aquí estoy llegando, te voy a dejar como herencia, mi legado, esta información, toma la llave, toma la contraseña. Tú ya verás cómo utilizarlo. Entonces acá, ¿dónde está? Entonces acá, como nos decía, estado es privado, ¿no? Es como decirnos, tú sabes que existe una fortuna, que es de tu papá o de tu abuelito, del que sea, pero no tienes la llave para usarla. No tienes la llave para entrar. ¿Qué ha pasado cuando le he cambiado a Protected? Cuando le he cambiado a Protected,
Es como si yo le estuviera entregando la llave. Pero la llave es solo a mis hijos, ¿no? Importante. Y como ven, ahora sí compila. Hasta aquí hemos aprendido varias cosas, ¿no? Abstract, protected, herencia. Este protected, por si acaso, para herencia, casi siempre viene fijo, ¿no? Viene eh, como van entrelazados, ¿no? Herencia y el protected casi vienen entrelazados, salvo queramos cuidar alguna información. ¿Qué va a pasar en los otros métodos? Bueno, en las otras clases. ¿Acaso lo mismo? Es un hijo de la clase requisito, entonces él se tiene que encargar de hacer funcionar el método cumple. Public, boolean, cumple. ¿Y cómo voy a saber si cumple o no? Nuevamente, tenemos que fijarnos el estado. Y digo, boolean res, return res. La única forma en la que cumpla con el SOAT es que nos diga que su estado es igual a cumple. O bueno, tiene, ¿no? Tiene. Entonces, si es que el estado me indica que sí tiene el SOAT, mi respuesta va a ser true. Caso contrario, mi respuesta va a ser false. Y ahora recuerden, como yo le he puesto protected, ¿no? Protected, este hijo, SOAT, que es un hijo de requisito, tiene la llave para poder acceder a esta información, ¿no? Aquí arriba, si le ponía private, era una caja fuerte e impenetrable. Ahora, ¿qué sucede? Ahora es una caja fuerte, pero con llave. Y aquí es como que le he dado la llave a mi hijo. ¿Listo? Como ven, compila. ¿Qué pasa con botiquín? Con botiquín, public, boolean, boolean, cumple, boolean res, return res. Para el caso del botiquín, tenemos dos condiciones en las que sí pueden cumplir. Entonces yo digo, si mi estado es igual, equals, algo, o si mi estado es igual a otra cosa, entonces mi respuesta es que sí cumple. Ah, bueno, acá no es. Esto es true. True. Else, mi respuesta va a ser que no cumple. False. ¿Cuáles son las condiciones? Acá la voy a copiar para no estar escribiendo todo. Pop. Ay. Lag. Ay, se me ha colgado. No, por favor. Ahí está. Temí por mi vida por un momento. ¿Ya? Entonces, una condición para que, digamos, sepa si cumple con el requisito del botiquín es que su estado diga tiene condiciones moderadas de uso. La otra condición sería que me diga que tiene en condiciones aceptables de uso. Listo. Ahí está. Entonces hay dos formas en este caso para decir que sí cumple con el requisito de botiquín, ¿no? Ahora hacemos un poquito la comparación. ¿Por qué es que yo no podía responder acá al método de cumple? Por el simple hecho de que cada clase lo tenía que manejar a su manera. En este caso, SOAT solo se fijaba en una condición. ¿Y cuál era la condición de aceptación, por así decirlo? Que tiene que ser que sí tiene el SOAT, ¿no? Tiene. El Estado tiene que decirme que tiene. ¿Qué pasa acá con el botiquín, por decir? En este caso hay dos condiciones, es decir, era diferente, totalmente diferente a lo que es el SOAT, y además sus condiciones eran distintas. Podía ser aceptado si es que sus condiciones eran moderadas, o también podía ser aceptado si es que el botiquín estaba en condiciones aceptables. Es por eso, es por esas diferencias de que todos los requisitos sí tienen que saber responder a esta tarea, pero no todos los requisitos lo pueden hacer de la misma manera. ¿Listo? Esa sería como que una explicación de las clases abstractas, de un método abstracto,
un poquito de herencia también, el Protected que hemos visto. No creo que nos alcance el tiempo a resolver el ejercicio, pero ya tenemos bastante base, así que si gustan lo podemos terminar en una clase extra. Con el grupo 1 estábamos hablando de tener una clase extra mañana, en la noche, o si alguno quiere resolverlo por su cuenta también, me puede escribir y me propone su solución. ¿Correcto? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Qué dicen? Sí, les voy a pasar el código, no se preocupen. El enunciado también, les voy a pasar. Mañana nos vamos a ver. Mañana, hoy día no, porque he estado, la anterior semana ha sido como que para ayudarles a ustedes también, y al grupo 1 no le he preguntado. Entonces al grupo 1 ayer le he preguntado, me han dicho mejor viernes. Así que vamos a tener una clase extra mañana viernes, un poquito para equilibrar las cosas, porque también hay que terminar de repasar todo esto. Aún todavía no he llegado a la parte de la array list, así que array list. Hoy día no. Mañana 18:45 en la noche, como la anterior semana, en la noche. ¿Listo? Voy a ir, voy a ir deteniendo la grabación para que ir respondiendo sus consultas.